Las personas de mi entorno cercano me decían que no lo contase, que eso era negativo para la imagen de la revista. Pues, y no hice caso, y creo que acerté. La mejor manera de resolver un problema, en primer término, es asumir que lo tienes, pero segundo, pedir ayuda. En la vida, hablando se aprende, pero muy poco. Como se aprende es escuchando. Hombre, yo creo que éxito es... Cuéntanos cómo se compra una empresa cuando eres el CEO, el gerente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historias de Crecimiento. Hoy tengo el gran placer de estar con Alejandro Vesga. Hola, Alejandro. Hola, el placer para mí. Muchas gracias por invitarme. No, es para mí el placer, porque esta revista hace años que yo la voy leyendo y que miro las personas que están dentro y digo, ostras, es que qué increíble de tener una revista sobre el emprendimiento, ¿no? Que al final es algo que, pues, que a mí me apasiona, imagino que a ti también, porque... Desde luego que me apasiona, y además te diré que llevamos ya 27 años de funcionamiento de la revista impresa. Y eso pues es un hito, hay que decirlo, porque cuando lanzamos la publicación el término emprendedor apenas se utilizaba para las personas que se dedican a lanzar un negocio. Se utilizaba ese término más, si me permite la broma, para el buen yerno. Es decir, el chaval honrado y trabajador que puede ser el buen yerno para tu hija, ¿no? Digamos, de las abuelas lo decían, este chaval es emprendedor, ¿no? Entonces, bueno, hay desde luego desde entonces un cambio en la cultura de creación y de desarrollo de empresas absolutamente impresionante, y ha sido muy divertido poder informar sobre esto tantos años. Fantástico. Solo quiero decir que estamos en un espacio chulísimo que nos han dejado Certivan, que les agradecemos. Estamos en Plaza de España, vista además a los árboles y hablando juntos. Un lujo que nos dejen este espacio. Oye, Alejandro, antes de hablar de emprendedores, me gustaría hablar de ti. Me gustaría que te presentases. Bueno, pues ya lo has dicho, mi nombre es Alejandro Vesga, soy periodista, llevo trabajando en prensa económica desde hace ya, pues ni tengo que calcular los años, pero muchos, aproximadamente 8 años más de los que llevo en Emprendedores. Y bueno, la verdad es que me considero una persona inquieta, y aprender de los demás es una de las maneras, yo creo, más enriquecedoras de ir abordando la vida. Y bueno, pues ir dando pasos distintos, con lo cual este trabajo que he tenido hasta el momento, pues verdaderamente es muy, muy interesante, porque hablar con emprendedores como tú, como todas las personas que se han decidido a lanzar un negocio, pues es súper estimulante, porque los emprendedores enseñan mucho porque saben mucho de la especialidad del negocio que montan, pero al mismo tiempo escuchan mucho, y eso es muy difícil de encontrar. Sí, es verdad. Es verdad que... pero tú has tardado, ¿no?, en ser emprendedor. Has empezado gestionando la revista. Cierto, sí. Yo he sido trabajador por cuenta ajena. Esta revista se lanzó por parte del grupo Hearst, se llamaba Hachette en aquel momento, en el año 1997. Y en el año 2020, pues hicieron, justo en el 19, plantearon una reestructuración del portfolio de revistas de multinacional americana que era, bueno, que sigue siendo, porque sigue existiendo. Y bueno, plantearon la idea de poner a la venta algunas de las publicaciones, otras cerrarlas. Nosotros fuimos del primer tramo, es decir, de los que pusieron a la venta. Y al ponerla a la venta, preferí no esperarme a ver a quién se la vendían, sino hacer una oferta buscando unos socios, y eso hicimos en el año 2020. También tengo que decir que nosotros desarrollamos a finales del 19 un artículo que ponía cuál es el mejor momento para lanzar tu empresa. Y el director de la publicación no se lo leyó con atención, porque la lanzamos en marzo de 2020, es decir, una semana antes de la pandemia. No pudimos escoger peor momento. Ya, pero no lo sabía, tampoco lo sabías. Bueno, había ya rumores, ¿no?, pero de China, pero no lo sabía. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para lanzar una empresa o un proyecto? Ahora. Claro que sí. De hecho, el otro día en una reunión con un emprendedor, un evento que tuvimos en público, decía, cuando alguien viene a preguntarme cuándo dejo el trabajo, le digo que nunca. Porque si tienes dudas de esto es que no apuestas de verdad por tu negocio, ¿no? Así es que, oye, ¿cuál es el mejor momento para montar un negocio? Cuando te sientas preparado, obviamente. Pero te lo dice también la intuición. Si ya ves claro que esto es un negocio, va a ser el negocio casi el que te lance a ti, no al revés.
Ya, también es el tema de hacer, ¿no? Versus de pensar. Hay muchas personas que piensan lanzar un negocio, que piensan tener un side project, que están, ¿no? Que van diseñando el proyecto, pero que no se lanzan. O sea, que a un momento dado no deciden de pasar este paso, ¿no? Y los que hacen, que creo que los emprendedores son los que hacen, pues hay un momento dado donde dicen, oye, que esto lo tengo que lanzar ya, no tengo que esperar. Es verdad que ha evolucionado, y lo podemos hablar luego, ¿no? De quizás es la forma de emprendimiento, hay varias. No hay solo una de dejo mi trabajo y me lanzo al vacío, ¿no? O sea, tú es un súper ejemplo. Y sería interesante que nos lo cuentas un poco, ¿no? O sea, tienes la oportunidad a un momento dado de decir, si esta revista se vende, pues yo estoy dentro y tengo la oportunidad de comprar y de pasar de la otra parte y de ser emprendedor, que seguramente eso es un virus. Están hablando cada día con emprendedores. Hay un momento dado que dices, ¿cuándo yo voy a estar del otro lado, no? Sí, sí, hombre, la verdad es que es hasta divertido si lo piensas, porque me sentí un poco el capitán araña del emprendimiento, animando a los demás a emprender y yo no lo hacía, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, se presentó la oportunidad y la abordé, y la verdad es que fue una decisión muy buena. Visto los resultados y visto también desde el punto de vista personal, ha sido un reto muy interesante, sin ninguna duda. Cuando dices ha sido muy bueno, cuéntanos, o sea, ¿cómo vives este momento donde dices, oye, yo puedo comprar la empresa que he liderado, ¿no? Porque tú tenías un cargo alto. Sí, claro, yo era el director de la revista, además, no solo del área editorial, es decir, de qué contenidos estábamos publicando, sino también, pues, oye, del área comercial, captación de anunciantes, ese tipo de cuestiones. O sea que realmente sí que estaba dirigiendo prácticamente todo el negocio, ¿no? Y bueno, ¿por qué ha sido bueno? Ha sido un reto porque una cosa es decir las cosas y otra muy distinta hacerlas, ver cuáles son las dificultades reales. También me ha dado una dimensión bastante buena, más real de lo que es el emprendimiento. Por otro lado, y muy curiosamente, me ha valido como prueba del 9 de qué tal están los artículos que nosotros hacemos. Y a mí me resultan útiles, con lo cual también y se te ocurren cosas nuevas, obviamente. Y bueno, hay un elemento que estabas diciendo antes, ¿no? Hay muchas personas que no tienen, que sienten cierto miedo a la hora de iniciar un negocio, que están analizando mucho tiempo y otros que no. Y lo que he observado curiosamente, igual que tengo contacto con muchos emprendedores, también tengo mucho contacto con personas que son aspirantes a serlo, porque bueno, pues doy clase en algunas instituciones o por gente que viene y que todavía no se ha lanzado. Y observo que hay muchas personas que tienen miedo a los trámites administrativos, ese tipo de cuestiones. Oye, no entiendo bien lo de Hacienda, no veo cómo hay que hacer para las licencias y eso le supone un bloqueo. Me extraña bastante porque al final si lanzas una empresa, obviamente los trámites pueden ser mucho menos farragosos de lo que son, deberían serlo. Pero ningún emprendedor que vaya a salir al mercado tiene un freno en eso. Es decir, si no eres capaz de superar los trámites, es mejor que no los superes, porque cuando te pongas en el mercado real con fuego de verdad, no aguantas la primera bofetada, ¿no? Ya. Es verdad que creo que los emprendedores aprenden en el camino. Es decir, tú no puedes saber de todo cuando te lanzas. Cuando digo tú, quizás es distinto porque tú sí que liderabas esta revista y la conocías desde dentro y ya había un track record, que no sé si era bueno o malo en el momento que lo compras, porque puedo pensar, si lo querían vender, puede ser que se querían quitar, ¿no? de España y no tenía que ser tan fácil. Pero cuando lanzas en un nuevo mercado, que hay muchos emprendedores que lo hacen, van aprendiendo en el camino. Es decir, no podemos saber todo. El emprendimiento va de certidumbre y de la capacidad de resolver problemas cada día, ¿no? ¿Cómo lo ves? Tú que has entrevistado tantos emprendedores. Desde luego, ¿qué es eso? Hay que ir resolviendo los problemas. Se presentan muchos que no tenías ni idea. Hay, yo creo, desgraciadamente, poca cultura de qué es lo que supone ser emprendedor, cuáles son las cargas que eso tiene, en términos de, bueno, pues de atender todos los trámites, como decía antes, y sobre todo pues por la presión fiscal que existe, es decir, oye, y la dificultad que hay de lanzar un negocio pequeño y financiarlo. Al final, trabajar con bancos pues es muy complejo.
y, y te exigen, y esto lo he vivido en primera persona, te exigen avalar cualquier operación y al final asumes un riesgo sobre lo que has podido, como es mi caso, como hace poco lanzamos una revista, aquí la tenemos, hablando de emprendedores de más de 50 años, pues al final dices, oye, asumo el riesgo de arruinarme cuando tengo 54 años, o es un poco complejo, ¿no? Pero en definitiva, sí que hay cosas que son muy complejas. Yo viví además esta circunstancia, justo como te he dicho, en un momento de crisis absoluta, es decir, de la pandemia, donde hay, bueno, pues era una amenaza enorme. Pero al final sales, es decir, si tienes digamos, los fundamentos de cuál es el negocio y sabes enfocarte, al final acabas sacando las cosas. Yo creo que el principal consejo que hay que dar a un emprendedor es que sepa poner foco. Ok. Cuéntanos cómo se compra una empresa cuando eres el CEO, el gerente, o cómo se hace esto. Cuéntanos un poco de dentro, cómo lo has vivido y cómo se ejecuta, ¿sabes? Bueno, pues la verdad es que cuando se planteó esta decisión por parte de la empresa anterior, ellos, de hecho, tampoco calcularon que podía yo tomar estas riendas y plantear una oferta. Entonces se pusieron a ofrecer la revista a otros grupos editoriales por si podía interesar, y hubo conversaciones. Entonces, bueno, yo me enteré en ese punto y lo que hice fue intentar encontrar una salida para continuar siendo trabajador por cuenta ajena. No me planteaba la idea de ser yo el gerente o de ser el emprendedor. Pero lo que hice en ese momento fue contárselo a mucha gente. Las personas de mi entorno cercano me decían que no lo contase, que eso era negativo para la imagen de la revista, posiblemente, ¿no? Y no hice caso, y creo que acerté. Porque la mejor manera de resolver un problema, en primer término, es asumir que lo tienes, por supuesto, pero segundo, pedir ayuda. Entonces, a quien pueda dártela. Y ahí pues dije, oye, pues está esto, y lo conté, y al final una persona con la que tenía una relación bastante estrecha me dijo que podía estar interesado en desarrollar la operación conmigo, siempre y cuando yo fuese también socio suyo, no empleado. Skin in the game, ¿no? Pon tú también, claro, vamos juntos. Esto fue la... Efectivamente, y esa fue la manera. Entonces, lo planteamos, fue una negociación bastante razonable, algo lenta, en mi opinión, pero que tuvo muy buena salida. Y entonces, ¿cuánto tiempo dices lenta? Pues desde febrero del año 19 hasta noviembre del 19 fue el proceso de saber que estaba a la venta la revista y cerrar un acuerdo verbal que luego se firmó el 25 de febrero de 2020 y tomó cuerpo el 1 de marzo de 2020, como he dicho antes. Entonces, bueno, esa fase fue muy interesante. ¿Qué podemos aprender de esta fase? Bueno, la verdad es que estaba en una posición negociadora difícil porque yo era empleado de los interlocutores, de tal manera que viniese otra persona distinta a hacer las ofertas y a negociar fue muy conveniente. Eso estuvo muy bien. Es decir, porque para mí la presión, yo continuaba siendo trabajador de la empresa y bueno, si hubiese habido tensión o no hubiese salido bien la negociación, el desgaste para mí no habría sido muy importante. O sea que eso fue muy interesante y estuvo, yo creo, muy bien planteado. Y luego, bueno, pues obviamente mi conocimiento de cómo funcionaba la empresa y de cuáles eran los valores, también, ¿por qué no decirlo?, mi imagen personal como director en esta ecuación. Porque mucha gente conoce emprendedores y también, no tanta, me conocen a mí como director de la publicación. Entonces ese recorrido también ayudaba a que la salida fuese más adecuada. Entonces era una negociación a tres bandas, si lo pensamos de manera un poquito estructurada. Quien vende, quien compra y quienes estamos entre medio, es decir, tanto yo mismo como mis compañeros. Entonces, a quien quería comprar, ver qué condiciones me daba como socio y tal, eso fue fácil. Luego, mi propósito en aquel momento era mantener la plantilla completa. Entonces, bueno, eso era también difícil, porque en este tipo de situaciones es bueno. Una de las personas a las que les pedí consejo me dijo que era buen momento para hacer limpia. Con esa palabra, que me parece un poquito feo, la verdad. Entonces dije, bueno, pues yo no tenía idea de hacer eso. De hecho, entrevisté en aquel momento, cuando estábamos en esa fase, a Mario Alonso Puig para
para la revista, y tuve un rato con él a solas y le conté que estaba en ese proceso, y la verdad es que fue tan amable que me dio consejos, con lo cual, y esto lo tengo grabado, tengo a Mario Alonso Puig dándome consejos a mí. Es una joya absoluta. Entonces, claro, me decía la gente, no, mis amigos, no, tú lo vas a hacer bien. Entonces te lo dice Mario Alonso pues, con esa voz tan grave, Alejandro, lo vas a hacer bien, y entonces te lo crees. Total, vamos, Mario, si escuchas esto, de verdad te vuelvo a dar las gracias. Entonces le dije que bueno, que mi propósito era Shackleton, Ernest Shackleton, ¿sabéis? Que tuvo este naufragio en el Polo Sur, y entonces consiguió llevarse a toda la tripulación viva de nuevo a Inglaterra. Entonces digo, esto es lo que quiero yo, salvar a todos. Y entonces me dijo una cosa que creo que es muy buena compartirla, porque a mí me pareció súper gráfica. Me dijo, dice, Alejandro, muy posiblemente no consigas esto. Entonces, pero sí creo que vas a conseguir sacar emprendedores de esta empresa y llevarla a otra y desarrollarla. Entonces, cuando se publique que has comprado la empresa y no hayas conseguido tu objetivo de que todos los trabajadores vengan contigo, la gente te va a felicitar y tú vas a sentir un peso en el estómago, no sé, ya me dijo dónde, la zona, con estos tecnicismos que él utiliza. Y dice, pues acuérdate de lo que te estoy diciendo, cuando la gente te felicite, dan las gracias, porque salir de la empresa ya es un éxito, y llevarte tan solo a uno de los trabajadores ya sería un éxito. O sea que sí. Que no seas tan autoexigente, y eso es un elemento que también es un consejo muy importante para mantener la salud mental como emprendedor. Bueno, pues te diré que al final coincidí con Mario 3 meses después de esa conversación, un poco más tarde, no recuerdo, pero vamos, que ya se había hecho la operación, y me saludó, le dije, Mario, ¿qué tal fue aquello que me contaste? Digo, Shackleton, salimos todos. Y dijo, joder, pues... Y dice, pues qué alegría, y que me lo merecía y tal. O sea, que la verdad es que cuando la gente te felicita, nuestra cultura española de ay no, ¿sabes? De esa modestia, yo creo que es negativa. Cuando alguien te felicita y te anima, creo que hay que dar las gracias y recibir esa energía, creo que sí. ¿Cuántas personas había en el equipo en este momento? Éramos 9. 9. Ok. Y todo el mundo te ha seguido. Sí. Que también eso es sí, interesante, claro. Porque tú eres el jefe, en el momento lo compras y te siguen también los equipos. Exacto, sí. Eso es importante, ¿no? No, claro, muy importante. Pero hay una conversación general cuando se supo que estaba a la venta la revista. Nos reunimos y les dije que, bueno, pues que no nos querían, que querían vendernos pues por las condicionantes de los americanos. Y en este momento, entre ¿no? el equipo, ¿no hay como un grupo que se forma? Porque en los momentos difíciles, ¿no? Siempre se dice, oye, tú pones 10 personas que no se conocen, se estrella un avión, y esas 10 personas van a montar un equipo, ¿no? Tienen que salvarse juntos. Evidentemente es otra temática, pero quiero decir, en este momento de dificultades, ¿no? Quizás es una forma también de decir al equipo, oye, vamos juntos y lo vamos a hacer, ¿no? Esto es lo que planteé, y luego cada uno reunión particular para decirle que si tenía dudas o prefería dejar de trabajar en esta organización, que era el momento de decirlo, porque íbamos a cruzar un río en el que de otro lado pues tampoco teníamos muy claro cómo iba a ser, que iba a ser duro, que iba a ser muy trabajoso. Entonces, también, obviamente, si alguna de las personas hubiese querido renunciar en aquel momento, habría despedido la empresa vendedora. Con lo cual era una oportunidad buena de que ya que yo no seguí el consejo de hacer limpia, pero obviamente ofrecí eso a mis compañeros, ¿no? Y no, vinieron todos, alguno con alguna duda más, otros con menos, y bueno, y a lo largo esto fue ya, como veis, hace ya 4 años, y durante este tiempo pues ha habido alguna salida voluntaria desde del equipo, pues por circunstancias personales o, bueno, pues ya cansancios. Es que, lógicamente, cada persona pues tiene su recorrido en cada proyecto. Y hablarlo así, de una manera sincera, creo que fue muy, muy crítico. Bueno. Okay. Oye, te preguntaba antes, pero en Francia hay un mercado enorme de revistas. O sea, tú hasta entras en un supermercado y tienes un lineares de 30 metros
de abajo hasta arriba de revistas y cada mes salen nuevas revistas. Hay una oferta tremenda y a mí me chocó cuando llegué en España, ya hace tiempo, de decir, pero ¿cómo puede ser que hay tan pocas revistas comparando con Francia? ¿Por qué hay tan pocas revistas en España? Hay pocas y cada vez hay menos, esto hay que decirlo, ¿no? O sea, es un mercado es un mercado decreciente, eso está claro, pues porque ha cambiado los hábitos de consumo, no nos engañemos. Ahora utilizamos el teléfono móvil, la tablet, mucho más que la lectura en papel, en general, con una excepción en los libros, donde los dispositivos, lo que creo que no han cubierto la experiencia de usuario tan bien como de información o redes sociales en términos de formación, entretenimiento, que es el elemento clave de las revistas. Entonces, bueno, pues ha cambiado el mundo. Los herreros de los caballos, antes de que se inventase el automóvil, eran una industria muy próspera y ahora pues no existen. Entonces, ¿cuál es el elemento aquí? La lectura en revista tiene un valor, nosotros el modelo de negocio. Todas las revistas que estamos sobreviviendo en este momento hemos variado el modelo de negocio indiscutiblemente, si no, no seguiríamos. La revista Empresa continúa existiendo en Emprendedores y tenemos una venta razonable con suscriptores muy fieles. ¿Cuántos suscriptores tenéis? Bueno, al final el alcance de la revista, somos la revista de economía más vendida y más leída de España, tenemos 12.000, distribuimos 12.000 revistas al mes, que en realidad es una cantidad baja, si somos honestos, porque especialmente si lo comparamos con el alcance que tiene nuestra web, que supera el 500.000 de usuarios únicos y muchas veces está más cerca del 1.000.000 que del medio. O sea, 700, 800.000 es un resultado razonablemente habitual para nosotros. O sea, 12.000 al mes, ¿no? Exacto. ¿Y a 5 euros? Sí. Son poco dinero, ¿no? Es poco dinero, sí. Por eso digo que... Porque seguramente, además, si es una suscripción, ¿no serán 5 euros? No. ¿No? O Son sea, 4, sí. Estamos hablando de 60.000. ¿no? 60.000 son 700.000 y será por debajo porque hay suscripción al año que será mucho más barato. Y a la distribuidora tenemos que pagar un margen también. Es decir, que sí, que verdaderamente sí que es un negocio bastante justito. Los ingresos al final por venta de ejemplares y otros elementos que vendemos en nuestra revista es alrededor de 200.000 euros al año. Sobre la versión papel. Sí. Lo que pasa es que, claro, el ingreso más importante para nosotros obviamente es el publicitario. Entonces, lo que digo, nosotros tenemos esta revista impresa que tiene un alcance pequeño, siendo francos, aunque es el mejor que hay en este segmento de economía en España. Y lo que tenemos es mucho negocio tanto en nuestra web digital, tenemos también mucho alcance en redes. Y luego desarrollamos eventos propios con patrocinadores y luego muchísimos eventos para terceros, es decir, para clientes nuestros hacemos eventos a medida. Y esa es la manera de trabajar que ahora nosotros tenemos. Monetizaciones, venta de la revista, sí. Luego publicidad en web y en la revista. ¿Qué porcentaje representa? La publicidad, pues bueno... Si es que esto... De la totalidad de los ingresos, quiero decir. Si dividimos por líneas Pues hacemos, nuestro negocio no es muy grande en facturación, es mucho en alcance. Yo diría que Emprendedores es un trabajo maravilloso, un medio de vida muy digno. Y luego, pues es un negocio un poco justito, no vamos a engañar. Entonces, nosotros hacemos 1.200.000 euros, una cosa así, 1.200.000, 1.300.000. Hay banda, más o menos 1.250.000 si vamos a una cifra, digamos, la moda. Y de eso es 1.000.000 de euros de facturación publicitaria, que es bastante, la verdad, si lo piensas. Sí, porque la mayoría, ¿no? Sí, claro. Entonces, vamos, cuando compras la revista, ¿es rentable la revista? O sea, ¿en este momento o no? Sí. O sea, que tú tomas una decisión de decir, ¿es una revista rentable? ¿La empresa? ¿Se te refieres a la empresa? Sí. Sí. Okay. Claro que sí, claramente. Es una empresa rentable.
Y luego, pues digamos que los objetivos que tenemos, que es de mantener este medio de comunicación en funcionamiento y que suponga para los accionistas de la empresa, suponga una oportunidad interesante, se cumple. Y ¿Qué porcentaje cuando has comprado la empresa al final has tenido? Porque decías, hay gente que me ha ayudado, ¿no?, a comprar, si entiendo bien. Sí, os habéis apalancado en la financiación de la compra, porque sí. y luego volvemos a monetización, que es súper interesante. Cuando compras una empresa como esta, ¿los bancos te han seguido? Pregunta, porque dijiste, no, es que tienes que avalar y todo, entonces entiendo que hay una parte de financiación con bancos, ¿no? Sí, pero para la operativa para el cash flow y la necesidad. Exacto, sí. Para las necesidades de circulante, sobre todo, que además en este negocio es un poco complejo. Déjame decir una cosa que quería contar y ahora te respondo esto. Genial. La revista impresa tiene poco alcance, pero tiene un enorme prestigio. Claro. Es decir, que salir en portada de la revista es maravilloso para las personas que salen. ¿Por qué? Porque tiene un elemento muy relevante, que es que no es tan efímero como Internet. Tú sales en la home del país o del mundo y lo ve mucha gente, pero se olvidan de ti a los 3 minutos, que es lo que tardas en irte a la segunda línea de la información. Aquí tienes esto, la gente que sale, además, ya con el recorrido que tenemos de tantos años, cuando llamamos a alguien para sacar en portada, el 100% son lectores y el 95% están con idea de ojalá me llamen, ¿sabes? O sea que para nosotros es muy satisfactorio. Justamente, es muy importante lo que dices. Es verdad que una cosa son los ingresos y la otra el prestigio, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo eliges la portada entonces? ¿Quién va a salir en esta portada? ¿En base a qué? Bueno, en base a que, sobre todo, a que tenga algo que decir, algo útil que exponer a los lectores. Nuestra revista es nuestra revista, nuestra web, vamos, nuestro medio es una herramienta. Sí, pero la portada es la portada, ¿no? Claro. Entonces aquí vas a poner a alguien que imagino, yo desde fuera, pero me equivoco, tiene 2 objetivos. Uno, que se venda la revista, o sea, tiene que atraer al lector, pero también seguramente tiene que ser alguien que va a tener cosas que contar interesantes, ¿no? Y sobre un ángulo. Pero me interesa de entender cómo eligéis. Pues porque nosotros tenemos que elegir también en el podcast con Tamara, ¿no? Tenemos que decir quién invitamos, cuáles son las estrellas. Muy bien. ¿Por qué me habéis llamado a mí? Pues primero porque leemos tu revista. Sí. Segundo, que estabas en las personas estrellas. Por esto, porque decíamos, es que si tenemos un podcast sobre emprendimiento, qué mejor que entrevistar a una persona que lleva emprendedores y que además ha sido emprendedor en el camino. Y además nos interesa la compra y también lo que habéis anunciado, que luego vamos a comentar, ¿no? Que es o que os habéis juntado, ¿no? Con Singular. Entonces, sí. Es un camino tremendo en solo 4 años. Por eso. Sí, pues nada, nosotros... No vosotros, ¿cómo ¿hay un criterio científico para escoger esto? Pues no, es el criterio puramente periodístico. Sacamos en la próxima portada, sacamos a los fundadores de Vicio, la cadena de hamburgueserías. Y conocíamos a uno de los 2 fundadores porque le habíamos invitado a un evento, nos gustó cómo lo planteaba y luego les dijimos que si nos daban una entrevista, que les sacábamos en portada a los 2 juntos. Y fue una experiencia bestial porque se nota en estas entrevistas, al final la gente es muy franca y vas hablando y notas cómo son. Entonces se veía cómo se estaban repartiendo el trabajo y las funciones en la empresa, quién es el que es más famoso, quién es el que está encargado de la logística. Te dice, nosotros lanzamos esto afinando mucho el proceso para que fuese rentable solo en delivery. Y el delivery todos sabemos que es muy caro porque te cobran muchísimo dinero para lo que es la entrega de la hamburguesa. Y nos contaron una burrada de cosas. Y luego, pues hablando con él, hablamos de otros emprendedores de Barcelona y a lo mejor pues vemos a alguien que ha hablado y nos interesa. Normalmente no estamos ligados a la actualidad, aunque alguna vez por pura carambola resulta que sí. Te interesa sacar, imagino, desde fuera, te interesa que en la portada de la revista sea Vicio, actualmente es un fenómeno, ¿no? Es un trend. Entonces, no vas a ir a elegir a alguien que nadie conoce y que nadie habla de él, ¿no? O sea, tú necesitas tener una representación. Al final, 12 números al año.
En realidad 10. Hacemos 10. el número de enero es para enero y febrero y Vale. hacemos O sea, también un tienes número 10 en agosto, oportunidades, ¿no? Para que también se vea a la audiencia, a los lectores. Entonces, Sí, también te digo, Jan, que la venta por impulso casi no existe en este mercado. Es Ya. decir, que bueno, nosotros... sí. Hombre, A mí me ha pasado, de ver la portada y decir, ostras, este mercado me interesa, esa persona ha Sí. entrado en bolsa su empresa, Algo abro, sí. miro un poco y digo, me lo compro. Sí, hombre, algo sí, pero Sí, no, pero no es, o sea, no al es final una los moneda. ingresos... no. Vale, entonces, Me pregunto. si compro publicidad en emprendedores, no voy a tener la portada, No, aunque ponga 1 millón en publicidad. es que no comerciamos con ella, ¿no? Vale, no, lo digo porque seguramente hay personas que lo podrían pensar, por esto hago la pregunta. No, muchas gracias por hacerla. De hecho, algunas personas nos lo han preguntado. Oye, pues si inviertes ¿Te lo han en sacas en ofrecido o preguntado? Sí. Me han ofrecido, me han preguntado, oye, pues esto cómo es, tal, porque, oye, pues hay otros medios que pueden hacerlo. Esto ya no lo sé. O sí lo sé, pero prefiero no comentarlo. Entonces, Es el momento, estamos solo los dos, claro. nadie nos escucha. Entonces, nosotros para nosotros al final la credibilidad de este producto es fundamental. Entonces, si empezamos a cobrar por salir en la portada, ganaremos más dinero el año que lo hagamos, pero es que segundo cerramos la revista. Porque la gente dice, pues sí, por salir, eso se ve en medios bueno, igual más sectoriales o tal, que donde aparecen pues los anunciantes. Hombre, tampoco queremos hacer lo contrario, de castigar a alguien que se anuncia y por eso nunca sale, ¿no? Pero vamos, no se ha dado porque los emprendedores que nosotros sacamos generalmente no están especialmente interesados en vender algo a nuestros lectores, más en contar su experiencia, ¿no? Me preguntaba sobre la estructura hace un momento, nos hemos desviado sobre... Sí. Aquí estoy haciendo de periodista. Bueno, eres el periodista y yo no tengo experiencia. Te lo he dicho desde el principio, me ha puesto mucha presión, ¿sabes? De estar enfrente de ti. Que va, no sé. No, Antes de esto, o sea, guarda lo que acabas de pensar. ¿Cuál es la portada que más te ha gustado? Que esto también... Pues mira, una que nos gustó muchísimo a todo el equipo fue cuando entrevistamos a los 3 hermanos Roca allí en su restaurante en Can Roca, en Girona. ¿Por qué habéis ido a comer o qué? No nos invitaron a comer. Todo el mundo, ¿te han invitado a comer? No te invitaron a comer, no. ¿Qué va? Nos invitaron a comer en el restaurante de sus padres, que es de menú. Pero maravilloso también, no te digo que no. Total, que yo no he comido todavía en Can Roca, no sé si lo haré nunca. Pero estuvimos allí, nos recibieron los 3 y fue una experiencia soberbia. Porque Cuéntanos. Vimos... Pues entrevistar a 3 hermanos que son 3 socios de algo que es el campeón del mundo de algo, es decir, lo eran todavía entonces cuando les entrevistamos, fue hace un par de años. Es muy emocionante, porque además, lo que decía hace un momento, la gente cuando habla con nosotros enseguida se muestra como es. Entonces se veía el clima, digamos, el tono que ellos tenían y la química entre los hermanos. De hecho, les pregunté una cosa que recordaré toda mi vida. Les dije, sois 3... ¿Cómo tomáis las decisiones? Por 2 cosas lo pregunto. Porque sois 3 y cómo desempatáis. Y otra, ¿cómo diferenciáis? Como sois tan creativos y hacéis cosas tan absolutamente disruptivas, ¿cómo diferenciáis las buenas ideas de las ocurrencias? Esto porque es en público, pero vamos, ya sabes, las gilipolleces, o sea, ¿cómo diferencias una idea brillante de una chorrada? Entonces me contestaron las 2 cosas. Dice, bueno, lo de las chorradas, porque claro, dice, si ahora se os ocurre que baje del techo algo volando y no sé qué, pues un disparate, pero a lo mejor resulta que lo podéis hacer. Y dice, sí, bueno, pues eso, la verdad es que lo pensamos, lo dejamos, cuando pensamos una cosa, la dejamos un tiempo, no hacemos, lo pensamos y lo hacemos, si no lo pensamos, lo vamos macerando un poco, y luego, para las decisiones, decidimos por minoría. ¿Y cómo es decidir por minoría? Dice, si hay uno de nosotros 3 que dice una cosa y los otros 2 dicen que no, se tiene que currar los argumentos para convencer a los otros 2. Y si lo consigue es que tiene tanta energía en ello que merece la pena decirle que sí. Y si se cansa es que no valdría la pena la idea. Me pareció brutal. Sí, es verdad. Totalmente. Es interesante también, o sea, 3 hermanos en un negocio, ¿no? Dices, esto es un cóctel para que lleguen problemas, porque lo que quizás tú puedes confirmar, has hablado con muchos emprendedores, uno de los problemas de las empresas son justamente la gestión de socios, ¿no? Entonces, en familia, 3 hermanos,
con este nivel de exigencia y esos objetivos, ¿no? Es un cóctel. O sea, seguramente es 0-1, ¿no? O funciona perfectamente y es una experiencia tremenda, o no va a funcionar nada. No, lo de pacto de socios es una obligación absoluta. El otro día estuvimos organizando nosotros un evento que titulamos Yo monté un empresón desde cero, se tituló así, y la verdad es que el título, que era un poco chusco, resulta que llamó y llenamos el recinto. Y estaba Nuria Vilanova, la fundadora de Atrevia, que nos contó que montó la empresa con 22 años. Atrevia es una agencia de comunicación la más importante en España. Y dice, no, monté esta agencia de comunicación y me asocié con mi madre. Mi madre me puso un poco de dinero, yo trabajé, tal y cual, entonces estábamos organizando el trabajo. Y al final habló de que tenían claras las funciones, pero hubo un momento que dijo, porque soy tu madre, entonces dijo, a ver, vamos a arreglar esto, y al final lo arreglaron bien, ¿no? Pusieron normas. Y al final, haciendo el resumen que suelo hacer cuando hago mesas redondas, dije que el pacto de socios es una herramienta esencial del emprendedor, aunque el socio sea tu madre. Vamos, y si es tu hermano, también. Y si es tu amigo del alma, también. Cuidado con asociarte con tu amigo del alma, porque ahí puedes perder el negocio y el amigo, ¿no? Yeah. Es decir, yo, en mi caso, cuando estábamos hablando hace un momento, en mi caso es una persona con la que tenía un trato muy cercano y de mucha confianza. Y lo hablamos, digo, somos amigos sacrificables, es decir, que si las cosas no salen bien y no tenemos luego relación, no habremos perdido al amigo de la infancia, sino a alguien con quien has tenido confianza y trato ya de adulto, vamos, y que no habría sido un cataclismo, ¿no? Que no ocurrió, vamos, seguimos en contacto. Pero bueno, quiero decir que este elemento de pensar las cosas, de organizarlas, es fundamental, y que es cierto que las empresas fallan por dos cosas: por la caja y por los socios. Si quitas esos dos elementos, ya casi no hay causas de fracaso. Antes querías decir algo, ¿quieres...? Pues sí, me preguntabas, justo me estabas hablando, me he desviado yo cuando me preguntabas cómo fue la evolución de comprar la empresa Grupo Hertz con unos socios. Entonces, decir que sí, en el año 20 hicimos esa operación. Y luego ya en el año 22 compré yo la compañía a mis socios. Ok. ¿Habéis comprado juntos? Exacto. Financiado, y tú 2 años después recompras el resto de participación y estás a 100%. Exacto, sí. ¿Y por qué hiciste esto? 95. Bueno, pues la verdad es que, dicho con respeto, el primer año nos entendimos muy bien, el segundo no nos entendimos tan bien. Y vi que era una oportunidad, bueno, pues plantearles, como ellos además no tenían una vocación de permanencia larga, ni era su negocio core business, ni nada de esto, pues nos sentamos, lo hablamos, dijimos, oye, tenemos discrepancias de cómo llevar esto, si os parece bien, vemos la opción de que me vendéis vuestra participación. Entonces, en ese momento tenía el 10%. Y compré hasta el 95%, porque uno de los socios que tenía el 5% dijo que le gustaría continuar conmigo. Lo hablamos y me pareció correcto, y es lo que hice, comprar esa diferencia. O sea que tú compras en un 10%. En la primera operación de salida, 10%, fue el 10%, y en la segunda, 2 años más tarde, fue hasta el 95%. Ok. Habéis intentado de lanzar, porque estábamos sobre la monetización, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le dirías a una persona que dice, quiero lanzar una revista en España? Bueno, hay ejemplos de revistas que tienen modelos de negocio interesantes, porque son más con el concepto de anuario o con conceptos de revistas monográficas de un tema. Es decir, que yo veo un hueco personalmente en un híbrido entre revista y libro. Ajá. Si orientas hacia ahí, creo que puede ser interesante. El problema muy grave de las revistas en este momento es que los puntos de distribución de prensa están bajando de una manera dramática, se están cerrando. Los que siguen abiertos, esto lo sabemos todos, están monetizando vendiendo refrescos y recuerdos de la ciudad. Esto
De hecho, vamos, hasta en las estaciones de tren, que es un sitio donde es muy común que te apetezca leer para el viaje, pues están incluso cerrando ahí los kioscos. Entonces la distribución debería ser de otro modo. Yo creo que hay que buscar alguna distribución directa por compra directa, pero ahí el envío es muy caro. Con lo cual yo lo veo, sobre todo contestando más concreto, si es de gama alta, donde puedas tener ingresos publicitarios, donde el lector esté dispuesto a pagar una cantidad de dinero elevada, que por una revista es alrededor del precio de un libro, 10, 15 euros, pero que des un servicio, o sea, un contenido que a la gente le apetezca leer todos los meses o cada 3 o en la periodicidad que tú creas conveniente, por ahí se ve una posibilidad. Ok. Pero es verdad que aporta, o sea, tú si hoy en día dirías, lo lanzo online, ¿no? Más al principio y luego podría lanzar la revista. Pero realmente cuando vemos los ingresos es más un tema de prestigio, ¿no? De lanzar el papel versus el online que otra cosa. Sí, claro, como me has dicho revista, he interpretado que querías... Sí, no, y era mi pregunta. Claro, obviamente un medio digital es mucho más fácil de sostener. Esto no hay duda. De hecho, nuestra derivación de negocio, ya te lo he dicho, está hacia lo digital y la celebración de eventos físicos. Habéis también lanzado otros productos, ¿no? Sí. ¿Habéis probado? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué te esperaba? Imagino que te esperabas que cada uno funciona, pero eso es normal. Vamos probando, ¿no? Lanzando líneas de negocio y probando. ¿Qué eventos ha funcionado? A un momento dado lanzasteis formaciones, ¿no? Sobre... Así es, sí. Pues mira, nosotros hemos hecho una serie de guías de negocios concretos, como montar una tienda de ropa, como montar un negocio concreto, ¿no? Una asesoría de temas de un gimnasio, ese tipo de cosas. Y eso ha funcionado muy bien. Es un precio alto por un informe de cómo hacer tu plan de negocio, pero con un elemento que es ahí crítico, que es un plan de negocio en Excel, el Excel todos sabemos manejarlo, con un plan de negocio tipo ya escrito, con una posibilidad de hacer un guardacomo y meter tus números. Con lo cual, por 50 euros que vendemos eso, los amortizas con certeza absoluta porque seguro que hay alguna partida que no has tenido en cuenta. Entonces, claro, en ese sentido creemos que es muy interesante. Y eso ha funcionado muy bien y sigue haciéndolo desde hace muchos años, además. No sé ya ni cuántos. 12 o 14, una cosa así. Y es cierto, como dices, que desarrollamos un curso de emprendimiento, Método Emprendedores, que era de introducción al emprendimiento. Pensábamos que iba a tener respuesta en personas jóvenes y lo tuvo en chavales de nuestra edad, de 50, a partir de 50. Y ahí esto funcionó bien, pero en un primer arranque, pero admito que tenemos que dar una vuelta respecto a la comercialización, porque aun teniendo un canal tan bueno, nosotros mismos no está teniendo una respuesta como a nosotros nos gustaría. Creo que tenemos que hablar con alguien de marketing digital, que los tenemos a todos a mano, y poder hacer alguna campaña mejor hecha. Es verdad que la formación parece mucho más sencilla que lo que es, ¿no? Y a menudo funciona en el lanzamiento porque tienes gente alrededor que se va a interesar, pero la problemática es la recurrencia, ¿no? O cuántas veces. Es un modelo que parece muy fácil desde el exterior, pero, y lo sabemos nosotros porque nos dedicamos a esto, pero realmente es mucho esfuerzo, ¿no? Y no se nota. No sé por qué las personas piensan en general que la formación, bueno, pues invitas a alguien, lo pagas evidentemente, hace sus X horas y es muy fácil. No, en realidad es una candela súper complicada. Y hay mérito en ser capaces años tras años de vender formaciones y de guardar el nivel alto, que es un objetivo. ¿Qué más habéis probado? Bueno, hicimos una colección de libros hace bastante tiempo sobre temas prácticos de emprendimiento y tuvo un recorrido, pero al final ya se fue agotando un poco y no le metimos más madera a la cosa, ¿no? Y bueno, pues es eso. Y luego lo que hacemos es variar mucho los modelos que tenemos en cuanto a la celebración de eventos. Lo que te decía al principio, hacemos eventos abiertos con patrocinadores. Eso es un modelo que nos funcionó muy bien en el pasado, nos sigue funcionando razonablemente bien, pero ahora clarísimamente la línea de trabajo que tenemos es hacer eventos para clientes nuestros.
Entonces lo que les proporcionamos es un servicio que se explica de una manera muy directa, que tampoco es que lo pongamos así en las propuestas, pero al final acabamos diciéndolo. Lo que conseguimos es que vayan a tu oficina personas que tú no lograrías que fueran, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que hacemos son debates sobre temas concretos que tienen luego audiencia en nuestra web, que hablamos pues sobre crecimiento empresarial, sobre startups, sobre otras cuestiones más prácticas, estilo productividad personal. Y lo hacemos con marcas que están interesadas en esos ámbitos y que al final se hace de una manera muy natural. Y tienen contacto con personas que son de un perfil muy afín a lo que ellos buscan y muy alto normalmente, y todo el mundo contento porque sí. Los invitados tienen la oportunidad de salir en Emprendedores porque intervienen en esos eventos, y luego los lectores lo leen y eso es con una marca y todo el mundo, digamos que es bastante redondo. Sí. Debes tener una red de contacto tremendo, ¿no? Hay personas que les gustaría tener acceso a tu móvil y a tus números en los contactos, ¿no? Bueno, pues sí, claro. Pero al final digo una cosa, que los emprendedores somos muy accesibles, mucho más de lo que parece. Entonces, al final, como hay también bastante circuito de eventos y de comparecencias públicas, si tienes verdadero interés en conocer a alguno de los emprendedores españoles potentes, hay muy poquitos que no hablan. Entonces, los que hablan lo hacen en público y les puedes entrar a la salida de la conferencia. Esto pasa, ¿eh? A nosotros nos pasa continuamente. Claro, de hecho es una manera súper interesante de poder hablar, ¿no? Cuando alguien ha montado en un stage o está hablando en una conferencia, de luego empezar una conversación es uno de los trucos, vamos a decir, para poder hablar. Pero es verdad que hay muchas personas que se frenan al momento de contactar con emprendedores, ¿no? Hay como bueno, no sé si lo puedo contactar, ¿qué me va a decir? Entonces, fuera de las conferencias, en general es verdad, y esto puede ayudar a nuestra audiencia, que a menudo hacemos nosotros lo que yo llamo el black box, ¿no? Nos ponemos en el cerebro que va a ser complicado, y que no es así, que solo cuesta intentar. Es que nos frenamos a nosotros mismos mucho más de lo que creemos, y me pasa a mí también. Cuando alguna vez participo en un evento público, me ha pasado hace muy poco que me vino una persona diciendo, ¿cuándo podría hablar contigo? Digo, ahora te escribo. Digo, no, dime, ¿qué quieres? Estábamos en un evento, iba a marcharme, digo, dime que... Bueno, es que yo tengo un cliente, llevo prensa, no sé qué, tengo un cliente que le gustaría salir. Y digo, ¿qué cliente es? Y ni me lo decía. Cuando sin mensajes, en lugar de ese, dice... He visto que has hablado de 3 ejemplos de emprendedores en tu charla, me han encantado, 3 o 10 o los que sean. Veo que no has sacado ninguna mujer en ninguna de fuera de Madrid o Barcelona. Llevo la comunicación de una emprendedora gallega que tiene el mismo nivel que los tíos que has sacado. Si quieres te lo paso. Y se llama Pascualilla. Me dice eso y la saco. ¿Sí o no? Sí, total. Pues ya está. Es que es casi un sí inmediato, ¿no? Claro, al final es vender. Y vender lo que tienes que hacer es ponerte en el interlocutor. Sí. Si te pones, yo quiero vender esto, tienes como comercial, tienes los días contados. Dices, total. ¿Tú qué necesitas? Y además, si en nada que la gente se muestra un poco, sabes lo que necesitas. Y es asombroso, pero la gente no lo pregunta. Yo pregunto a los clientes de emprendedores qué necesitan. Y la inmensa mayoría de la gente me lo dice. Y entonces cuando me lo dice les digo si somos nosotros capaces de cubrir eso o no. Y si es que no se lo vendo, porque es que eso tiene las patas muy cortas. No le voy a decir, yo qué sé, un ejemplo, nos dijeron, ¿puedes hacer una reunión de directores de recursos humanos de empresas del IBEX 35? Yo, pues no, lo puedo intentar, pero no creo que nos salga. De hecho, los directores, que me perdonen, pero que los directores de recursos humanos son lo contrario a los emprendedores, que son nuestro ámbito, ¿no? Entonces, no creo. Vale, pues no lo hacemos, no lo intento. Es que a veces, oye, ¿puedes traerme emprendedores dedicados al mundo aeroespacial para un evento que se celebre en Getafe? Sí. ¿Cuánto tiempo me das? Porque tengo que rascar para encontrarlos. Pues un mes, pues venga, sí. Okay. Y a nuestra audiencia que quiere contactar a emprendedores, primero, ¿cuáles son los eventos de emprendimiento? Nosotros los publicamos si aquí alguien, chicos, alguien quiere conocerme,
conseguir la web de emprendedores está chupado, porque anunciamos con antelación todos los eventos abiertos al público y son gratuitos. O sea que eso... Pero los que recomendarías, que dirías esto y esto y esto, son súper importantes. Hombre, sí. Lo vamos a decir, ¿no, Tamara? Que nosotros utilizamos emprendedores y las listas para contactar a nuestros invitados del podcast. Es ¿no? Fuente número 1 para decir, este nos molaría, ¿no? Claro, sí, hemos hecho el de los 100 emprendedores, que hemos sacado muchos que no eran muy conocidos. Y Tamara se los ha leído todos. Hacemos eventos, hacemos información sobre las 50 startups de futuro. Al final es que hay también una cosa. Hay un mandato divino que es: periodistas del mundo, copiaros los unos a los otros. Y esto lo cumplimos todos los periodistas. Entonces, si ves que has sacado un personaje interesante, pues te inspiras en eso para hacerlo tuyo y sacarle en el enfoque que interese a nuestros lectores. Entonces, ¿eventos te refieres? Pues hombre, en South Summit, la verdad es que para mí es el mejor. Y luego hay cada vez más en muchas zonas, en todo el territorio. Entonces, verdaderamente se puede mirar. Todos son gratuitos. En todos se sabe quién va a hablar. Y buscar para poder tener contacto. Si quieres hablar con el fundador de Clickers, es que es fácil, de verdad. Otra cosa es que te haga caso, que seguro que sí, porque puedas venderle algo, pero que te rinda seguro. Eso yo lo he visto. Vamos, nosotros invitamos a mucha gente y al final casi es un servicio que damos en los eventos de la revista. Oye, ponemos en el escenario 4 o 5 emprendedores, 6, los que sean, en función de lo que corresponda, y ahí los tienes para entrarles. Ya, también podemos decir a nuestra audiencia que el hecho de leer, por ejemplo, a emprendedores, de contactar a alguien diciendo, oye, este artículo donde has hablado de tal cosa o has mencionado tal cosa me parece súper interesante, por eso quiero hablar contigo, pues es una entrada mucho más fácil en un LinkedIn, encontrando su email, ¿no? De dar referencia que tú te has interesado en él y el por qué quieres hablar con él, pues la tasa de posibilidad de hablar con esta emprendedora o emprendedor es mucho más alta. LinkedIn es muy interesante. Lo que ocurre es que ya se está utilizando de manera muy intensiva por spammers. Además utilizan inteligencia artificial esta de garrafón, que te cambia el nombre, te dice cómo te llamas, no sé qué, parece que es un mensaje manual y no lo es. Y eso es complejo. Lo que sí vale, desde luego, también es ver, y esto es, yo creo que es buena recomendación, cuando vas a ver a alguien, mirar qué contactos tienes en común o dónde has estudiado, ese tipo de cosas que dulcifica siempre las primeras conversaciones iniciales. Y luego que te presente a alguien por mensaje directo en LinkedIn, yo no sé cuánta capacidad tiene la gente de contestar. Yo admito que la mía es baja, la verdad, porque es que al final te fríen, la verdad. Se ríe. Porque ya lo he conseguido, pero ha sido muy complejo, ¿sabes? Entiendo que es muy difícil. Pero bueno, luego si ves qué personas pueden estar en contacto, preséntame pero la presencia física en los eventos es muy, muy buena recomendación. Sí. Y además aprovechar el minuto, tienes el minuto de oro. De hecho, yo me acuerdo de hacer una cosa en un momento dado que era, de hecho, cuando estábamos contactando con inversores, mirar dónde los inversores iban a estar en conferencias, enviar una invitación o contactarles antes diciendo, oye, que yo también voy a estar en tal evento, ¿sabes? Por LinkedIn o por las apps de las ferias o conferencias, y decir, oye, que podemos aprovechar para hablar. Evidentemente, sobre 10-15, pues hay un porcentaje que te va a responder. Quiero decir, además de estar en persona, que creo que es interesante, como lo dices, puedes anticipar y también hacer un trabajo previo para decir que tú vas a estar, porque luego si no lo encuentras puedes seguir hablando y diciendo, oye, por cierto, no nos hemos visto, no hemos podido hablar, pero hay un seguimiento, ¿no? Pero mira, respecto a esto que estás diciendo, vuelvo a lo del foco. Al final, los inversores suelen decir en qué empresas invierten. Si haces un mensaje verdaderamente afinado para un inversor, miras primero en qué empresas ha invertido, la tuya tiene algo que ver o se relaciona. Veo que estás invirtiendo en blockchain y que lo has hecho en varias cosas de consumo, de distribución de alimentos. ¿Crees que podría ser interesante? Mi empresa se dedica con esta tecnología a distribución farmacéutica o de parafarmacia. Aquí hay una oportunidad grande.
que podría presentar esto, ya estás vendiéndolo de un modo muchísimo más específico y a los intereses de quien te está escuchando. Sí. Oye, emprender con más de 50 años. Es mi caso también. Sí. Me podría haber sacado a mí mismo en la portada. ¿Por qué no te has puesto? Bueno, pues porque no me parecía oportuno, pero sí me hice una foto con ellos, ¿eh? Mira. Se ven esto lo hago con los entrevistados de la revista y está bastante chulo. Siempre hacemos la producción física juntando a la gente y allí luego me hago una foto con el entrevistado y ya tengo una colección alucinante de emprendedores de nivel alto con los que me he sacado foto. Sí. Entonces, siempre pensamos emprendedor joven, ¿no? Ah, sí. La realidad no es esta. No. ¿Cuáles son las cifras? Tú debes tener cifras sobre el emprendimiento. Sí, hay cifras. Prefiero no decir nada ahora por no dar un dato que no sea correcto, pero es cierto que hay cada vez más emprendedores con edad más avanzada, emprendedores maduros, y que además aprovechan su bagaje de haber trabajado para otros previamente. Y esta entrevista es muy interesante porque hablas al final y dices qué es lo que te lleva a emprender o qué elementos han sido críticos, y dicen dos cosas: la confianza en mí mismo y los contactos de los emprendedores de más de 50. Lo veo muy razonable porque al final que te creas capaz. Es cierto que algunas personas que han trabajado por cuenta ajena y se plantean emprender tienen mucho miedo, y tiene sentido, que el miedo es un mecanismo de defensa. Y no todo el mundo tiene que ser emprendedor, por supuesto que no. Hay que saber lo que eso comporta. Tampoco creo que haya un ADN emprendedor. Pienso verdaderamente que son unas características de resistencia a la incertidumbre, a los cambios y tal. Bueno, te exige una resiliencia muy importante. Se llama resiliencia ahora. A mí me gusta más la palabra coraje. Creo que es muchísimo más castiza y que describe más la situación. Que el coraje es la capacidad de aguantar las dificultades, ¿no? Y no desestabilizarte. Entonces, para las personas que se deciden con 50 años a hacerlo es porque ven una oportunidad clara, porque se ven capaces de desarrollar el negocio, porque conocen de lo que estamos hablando. Caramba, esto es lo que me pasó a mí. Yo pensaba que era capaz de gestionar la empresa fuera la revista fuera de la empresa en la que estaba, porque en realidad venía haciéndolo dentro de la empresa. No era un cambio tan grande, ¿no? Seguramente hay algo más que te ha empujado. Pues no solo que tú lo podías hacer, porque... Hombre, y el vínculo, claramente. O sea, pero no había algo de libertad, no había algo de... Al final yo estoy reportando desde años a unos accionistas y yo tengo una visión y quizás no lo puedo ejecutar como a mí me gustaría y me gustaría poder llevar este proyecto con mi visión. Te respondo muy claramente. En la primera salida, es decir, cuando formábamos parte de una multinacional y ellos decidieron no continuar, ahí no tenía esa sensación, tenía la de pervivencia, la de qué pena dejar de abandonar este proyecto cuando todavía tiene recorrido. Aunque me despidan o se lo den a otro, pues no sé, quería ¿Porque no continuar. había otras ofertas? ¿O sí? No se manejaron más. Al final, o sea que tú entonces estabas en una situación donde tenías que encontrar, o ellos tenían que encontrar, y tú veías que no había una oferta clara sobre el... y que estos... Hubo algunas conversaciones, pero no hubo una oferta clara, ¿no? Vale, y entonces esto quizás te ha empujado a decir, pues yo Sin voy, duda. Voy a llevar esto. Era claro. de salvarse, ¿no? O sea, salvar claro, sí. el proyecto. Sí. ¿Y la segunda? Entonces... Y la segunda vez, claro, ahí sí que había un recorrido con unos socios que desde luego fueron críticos en que Emprendedores continuase, es decir, que este primer paso fue gracias a ellos y estaré agradecido siempre, y que luego en el funcionamiento, como decía antes, pues hubo unas diferencias de criterio de cómo llevar las cosas, y al final ahí sí, esta libertad que están mencionando de, pues me hago cargo yo, asumo yo las dificultades, asumo yo los riesgos de hacerlo, pero tengo, pues mi criterio es el que sigue y pues era la manera. Y ahí sí. Y en este momento, ¿a dónde piensas que puedes llevar este proyecto? Bueno, ahora hemos dado un paso adicional. No sé si me estás preguntando por eso, que ha sido la venta de la empresa. ¿Lo tenías ya en mente? No. Por eso, no era exactamente eso y yo lo vamos a hablar, pero en el momento que dices, yo voy a ir del 10 al 95 porque quizás es un tema de, no tenemos la misma visión o los cifras no están alineados con lo que habíamos pensado.
Pero tú tenías una visión de dónde podías llevar, ¿no? Imagino este Claro. proyecto. Sí, sí. Entonces, ¿cuál era en este momento tu visión? En el momento en el que Sí. hicimos Que lo de subes SUBE, de 10 al 95. ¿Por qué haces esto y cuál es tu visión? bueno, lo hago porque entiendo que es la mejor manera de darle continuidad y alcance al negocio, con idea de que también, bueno, lo he dicho expresamente, es un negocio que es complejo, no es un negocio muy boyante ni muy escalable, pero sí hay una oportunidad en el desarrollo de la marca Emprendedores. Nosotros hacemos contenido práctico para crear y hacer crecer tu negocio, y lo hacemos en Internet, en redes y en una revista impresa, y también en eventos. Pero no hemos desarrollado todavía ninguna plataforma en la que podamos dar ese contenido de una manera más eficiente, ayudar más al emprendedor. Nosotros, digamos que los pain que se dice ahora del emprendedor los conocemos. Lo que no éramos capaces en la estructura que teníamos era de responder de una manera tecnológica a eso. Dame un ejemplo de lo que tienes en mente. Pues mira, esto es más de esta nueva fase. Es Sí, decir, te imagino que con este grupo, con Singular... Exactamente, claro, eso es lo que al final dice, que podemos hacer esto, y no había una voluntad, vamos, no había una visión de conseguir recursos para ir avanzando en ese sentido. Entonces, aunque yo no podía asumirlo directamente, sí ir avanzando en poder darle más recorrido a la empresa, ir haciendo cosas. ¿Qué cosas? Por ejemplo, pues la formación, hacerla bien. O sea, pero también, por ejemplo, uno de los problemas que tienen los emprendedores es vender su empresa. No hay una plataforma eficiente de compraventa de empresas, por ejemplo, eso. Nosotros tenemos una comunidad que dices, oye, tendrás una agenda muy buena, yo esta agenda la puedo compartir. No lo hago. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no pedir permiso a todos los que tengo en la agenda y decirles, oye, puedes estar accesible para los emprendedores, ponerles, o que nos escriban a nosotros filtramos y te pasamos los contenidos? Es decir, otro tipo de cosas que estén relacionadas con las necesidades auténticas. Hay una dispersión, hay una polarización grande territorial. Tenemos Barcelona, Madrid, Málaga avanza bastante, Valencia, pero hay emprendedores de nivel altísimo en todo el territorio, y estos no acuden a los eventos de la manera que lo hacen los demás. Es decir, oye, buscar digitalizar muchos de los elementos que son necesarios ahí, ¿no? Oye, pues búsqueda de inversores informales, no sé, incluso crear un fondo de media for equity desde emprendedores, ¿por qué no? Buscamos a alguien que esté interesado en eso y hacerlo, es decir, proyectos en los que los servicios que damos desde nuestra marca sean más potentes. Sí. Vamos, que Emprendedores sea... Nosotros pretendemos, estamos dentro del ecosistema emprendedor español, esto lo vemos, pero somos un agente que genera mucha interconexión, pero creo que podemos abordar el proyecto de prestar muchos más servicios. Esa es la idea. Es verdad, pero habéis tenido una visión, ¿no? Habéis ayudado a este ecosistema. Sí, eso lo creo. Pero tenemos la oportunidad, gracias a este paso que hemos dado ahora, de oye, pues tener más alcance, resolver más problemas, ser más útiles. Y el paso, porque he leído rápidamente sobre que había, bueno, es una compra, ¿sí? Es una compra en la que hay también intercambio de acciones, es decir, que es compra del 100% de la empresa editora de emprendedores que se llama Revista Emprendedores Sociedad Limitada. Yo me convierto en esta operación en accionista de Singular, y nuestra visión ahora es esta, la de darle O sea, este ¿es empuje. una compra por acción o en cash y acciones? Casi acciones, sí. Cash y acciones. Okay. Y entonces, ahora tenéis una... ¿Y Singular? ¿Por qué quiere Singular? Esto lo responde mejor José Luis Vallejo, que es el CEO de Singular. Perfecto. Le dices de venir al próximo sí, claro, podcast, lo grabamos. Por supuesto, estará encantado, imagino. Pero sí, no, al final lo que veo es que, de hecho, fue iniciativa de ellos. Me planteó José Luis que si en algún momento me pensaba en vender emprendedores que le tuviesen en cuenta. O sea, que ellos han hecho el primer paso, lo tenían en mente. Sí, sí. Es interesante. Bueno, a ver si me ayudas y viene a contar. Sí, claro. Pues si al final lo que me dijo eso, yo tengo muchos amigos, muchos de ellos son emprendedores. Uno me dijo hace mucho tiempo que si alguna vez me preguntaban si estaba Emprendedores a la venta, dijese que no. Y es lo que hice.
¿Sabes? Hay una Buen persona consejo, famosa en Francia. Chicos, haced esto. Si os preguntan si vendéis la empresa, decir que no. Que eso... Mira, el que compró Adidas, el francés Bernard Tapie, que era uno de los magnates de los años 80, ¿no? Que compraba empresas, las revendía y lo hacía a escala. Decía, cuando tú quieres vender algo, sobre todo, tienes que decir que no está en venta. Claro, claro. Bueno, la verdad es que no era el caso. Yo no estaba, dije que no estaba en venta y era cierto. O sea que tampoco fui deshonesto. Pero luego, la verdad es que hablando sobre las posibilidades de trabajar juntos, vi que era una oportunidad muy interesante de darle un recorrido a emprendedores, de dárselo también a mi propia carrera profesional, entrar en una empresa multinacional española de tecnología especializada en digitalización. Me va a exigir un esfuerzo y me va a dar un aprendizaje que va a ser muy interesante, seguro, intelectualmente. Y lo que él veía, lo que veía singular en esta operación es que ellos tienen muy buen recorrido en digitalización de empresas muy grandes, tienen una comunidad muy potente en especialistas de tecnología y quieren desarrollar más con fundadores de empresas medianas crecederas. Este segundo ámbito es el que nosotros dominamos, con lo cual juntos con certeza vamos a poder avanzar mucho en ese sentido. Sí. Ok, pues eso a ver si lo contamos, nos viene a contarlo. Oye, ¿qué podríamos hacer para favorecer más el emprendimiento en España? ¿Qué España tendría que hacer? Pues hemos hecho una entrevista a los unicornios, a varios unicornios españoles, es decir, a 7 fundadores de 5 unicornios, o saldrá en la revista que está ahora a punto de salir a la venta, y luego en la web, por supuesto. Y me llamó mucho la atención que dicen que hablan de la regulación, pero sobre todo de la fiscalidad. Si estamos hablando de captar talento extranjero, que es muy necesario con la globalización que hay, todas las cuestiones relacionadas con los impuestos que pagan las startups y sobre todo las que se pagan en mecanismos que en otros países funcionan muy bien, como son las stock options, conviene que se analice. Pero también es verdad que se habla mucho de startups que en realidad son una parte del emprendimiento. Luego hay te lo iba a decir, es que los cantidad. Unicornios son... muy pocos, claro. Son, y muy llamativos también. Son muy llamativos, pero la Sí. realidad es que no es el tejido ¿no? de emprendedores. Claro. Me gusta la ambición, que creo Sí, que sí, es importante cuando lanzas proyectos, ¿no? En tener ambición. Pero todos los proyectos son ambiciosos, incluso los que son muy modestos. Pues esto Porque no estoy subsistir. totalmente de acuerdo contigo. Yo tengo la sensación que a veces, ¿no? Ahí está, en España hay como esta ambición, pero no tanto, ¿no? O sea, quizás el emprendedor se autolimita. Que podría decir, oye, que puedo hacer más, que tengo Latinoamérica, que puedo ir al extranjero, ¿no? Sí, quizás. Cuando ves los americanos, o sea, es que ellos piensan en grande desde el principio, ¿no? Y te dicen, al final hay que pensar en grande porque como vas a hacer la mitad o un tercio de lo que vas a realmente hacer, ¿sabes? Lo que piensas, pues... Pero quizás en Europa y en España hay esta limitación, ¿no? Mira, a mí hay un emprendedor que me encantó, que hemos grabado hace poco tiempo, que es el fundador de Polar Box, las neveras que están de moda, que venden 700.000, ¿no? Y él me decía algo que hace años que me pregunto y me decía, mira, hace tan buen tiempo y buena calidad de vida en España que quizás esto tiene un impacto sobre nuestra ambición. Que vivimos bien. Que quizás en ciertos países donde no viven bien, pues entonces tienen más ambición porque quieren dedicar más tiempo a sus proyectos o los quieren hacer crecer. Pero nosotros vivimos tan bien en España que quizás esto nos limita en la ambición. Es que justo es lo que dices, lo de crecer. Es la última palabra que has dicho en esto que has comentado. Y ahí es donde está la clave. ¿Es ambicioso alguien que busca el autoempleo? A mí me parece que es tan digno como cualquier emprendedor que tiene trabajadores o empresas grandes, ¿no? Porque al final el riesgo lo está asumiendo contra su propio patrimonio, contra pues la sostenibilidad de su familia y ya emprender ya implica valentía. Otra valentía. Ambición, yo creo que sí, pero desde luego si lo ligamos a lo que estás diciendo tú, ahí te doy la razón. Hay muchos emprendedores que no se plantean el crecimiento como un objetivo claro, con ganarse la vida basta, ¿no? Que es, por supuesto, asumible y plenamente válido. Pero es eso, la ambición de crecer en algunos casos
es factible, en otros no tanto. Y bueno, en términos de mentalidad sí que te doy la razón de que hay mucha gente pues que no se plantea ese crecimiento. Entonces, volviendo a lo que preguntabas, creo que la regulación está bien que también se revise para cualquier tipo de negocio. Pero yo veo que ha habido un cambio muy importante en los últimos años. Nosotros tenemos la perspectiva de hablar de 27 años de edición de revista Emprendedores, y ahí observas un cambio absolutamente sideral en lo que ahora se llama ecosistema, que antes no se llamaba de ningún modo porque no existía. Entonces, había empresas, pero no había una interrelación entre ellas tan grande. Tú ahora observas que muchas empresas muy pequeñas capaces de exportar o de importar comercio internacional. La digitalización de las empresas no consiste en tener página web, consiste en utilizar las herramientas digitales para ser más competitivo. En lo primero tenemos casi el 100% de las empresas, y en lo segundo es donde hay que hacer más hincapié. Pero ya las hay que están haciendo las cosas súper bien. Entonces, bueno, yo creo que uno de los elementos también que siempre se ha hablado es que haya referentes. En eso hemos mejorado una burrada. Creo también, modestamente, que nosotros hemos ayudado también a eso, a aflorar referentes, además de referentes de buenas prácticas desde el punto de vista de puertas hacia dentro de la empresa y puertas hacia afuera, pero no muy enfocado en un lenguaje que ahora yo veo que se está desarrollando mucho y que espero que sea una burbuja, que es hablar de millonarios, de forrarte, del Ferrari, de ese tipo de cosas que es muy común poder ver en contenidos que hablan de emprendimiento en algunas redes sociales. ¿Y cómo lo ves esto? Yo esto lo veo mal, porque en realidad lo que hace es un mensaje de que el dinero es el objetivo, y el dinero en el emprendedor es una herramienta y es una consecuencia. Los emprendedores de verdad lo que quieren es desarrollar su proyecto, y el dinero viene después. Pero si piensas en el Ferrari, no lo consigues. Yo tengo un doble pensamiento con esto. Por una parte digo, bueno, al final es una manera también de vincular, ¿no? Y de comunicar y de llamar la atención, que participa a este fenómeno, ¿no? Del emprendimiento. Y la otra parte es el dinero, es una consecuencia, sí o no, porque al final tienes que cada mes pagar a tus empleados, ¿no? Entonces, a veces decimos esto, y yo también digo, bueno, lo primero que quiero es que mi producto de formación tenga una super nota y que transforme a las personas que pasan por esta formación. Mi KPI es este: cómo he transformado profesionales que han pasado por ejemplo, formación de IA. Pero es que necesito pagar a todo el mundo al final del mes y necesito generar caja, claro. ¿no? Y decíamos, el punto número 2 es la caja. Entonces, el dinero es importante. Forrarme, bueno, como... Pero ahí perdona que te corte, es que ahí es lo que estás diciendo tú es la parte de herramienta del dinero. Claro que el dinero es la herramienta. Tienes que pagar a la gente que trabaja contigo, atender a tus pero proveedores. Tú también tienes que ganar dinero, porque es duro, es muy duro de emprender, claro. ¿no? Hombre, claro. Y creo que es normal que los emprendedores, si conseguimos ganar dinero, que sea a través de tu activo, el desarrollo de tu empresa. No te digo los Ferrari y todo esto, cuidado, esto es más un tema de imagen en redes para llamar la atención. Claro, ¿no? pero es que es una cosa que pero tiene sí impacto. Que el dinero es importante, y sí que creo que esté bien que los emprendedores ganen dinero, se lo merecen. Hombre, naturalmente, yo no digo eso, yo te lo explicaré de una manera más gráfica todavía. Tengo un hijo de 16 años, una de 14 y uno de 30. Entonces, con el de 30 hablamos de emprendimiento y tal. El otro día el de 16 me dice: papá, ¿tú conoces millonarios? Digo, pues sí, la verdad. Futbolistas profesionales y actores no conozco, pero tíos que tienen dinero conozco muchos. Entonces dije, pues sí, conozco millonarios. ¿Y cómo es? ¿Y qué tienen? ¿Qué coche tienen? Y no sé qué. Digo, bueno, primero no lo sé, porque tampoco los relojes, pues esas cosas, la verdad es que no me fijo. Lo que sí veo es que las personas que conozco que son millonarios, que tienen dinero, en lo que se han enfocado ha sido en el proyecto. Que lo que han querido montar una empresa que resolviese un problema, y crear el proyecto, hacerlo grande, contratar personas y resolverlo y hacerlo y crecer y ser ambiciosos, y luego han ganado dinero en ese orden. Y yo creo, claro que hay excepciones en esto, pero mensajes que incluso en personas que dicen que, bueno, pues que han tenido ya cierta trayectoria profesional en el emprendimiento, que se autodefinen como soy millonario o tal, esto está empezando a ocurrir.
y tiene muy buena respuesta desde el punto de vista de alcance y de ser personas relevantes en las redes. Yo creo que es un mal mensaje. Sí. Lo digo de Lo que verdad. quizás deberíamos decir es, para ganar dinero con una empresa, en general, yo de mi experiencia, son 10 años, ¿no? O sea, en 2 años no vas a ganar dinero, no vas a... O sea, hay excepciones, pero en general necesitas recorrido, ¿no? Y para esto tienes que estar motivado por tu proyecto, porque si no, no llegas a 10 años, ¿no? Pero claro, uno de los posts, dice, hago de vez en cuando post en LinkedIn o en la web de la revista, y puse uno que tuvo muy buena respuesta, muchos comentarios. Y era que contaba que, bueno, recibí la visita de mi cuñada que vive fuera de Madrid y estuvo 2 o 3 días de diario en casa. Y me vio trabajar desde muy temprano y me dice, ¿qué horario tienes, Alejandro? Digo, yo no sé qué es eso. Digo, yo no tengo horario, voy trabajando y ya está. O sea, que pringas, ¿no? Que pringas todo el día. Y me quedé de estas veces que te pasa que dices, no contesté, y dije, bueno, hombre, no contesté bien. Y te quedas con, joder, ojalá hubiese podido contestar. Total, que se me dio la oportunidad de contestar al día siguiente, entonces ella que es una pintora y profesora de pintura, de arte, vamos, y también es pintora, le dije, oye, una cosa tal, hablé con ella y digo, oye, por cierto, una cosa te voy a preguntar. Dice, ¿qué dice? Cuando tú pintas un cuadro, ¿estás trabajando, estás descansando o ninguna de las dos cosas? Y dice, pues ninguna de las dos cosas. Digo, pues eso es lo que me pasa a mí con los emprendedores. Y se lo hice entender a una profesora universitaria que es artista. Es decir, que fue un hito importante. Lo contaba en la web y todos, bien, no sé qué, porque es que no te entienden, ¿no? Esta dificultad de entender cuál es el vínculo que tienes con la empresa, o cosas como lo que me ocurría a mí en los primeros meses en los que estábamos ya fuera de Grupo Hertz, que me decía, ¿por qué miras tanto el móvil? Digo, para ver si carga la publicidad de emprendedores, porque es que antes había un tío que se daba cuenta de eso y ahora, si no lo miro yo, igual nos tiramos sin la web en funcionamiento toda la noche y nadie se da cuenta. Hay Pasamos a ser una pyme. Hay claro. un cambio entre ser el gerente de un emprendedor y ser el socio Sí, claro. y el dueño. Sí, sí. Bueno, ¿Vives mejor o peor? es más responsabilidad, porque al final dices, hombre, es más responsabilidad porque hay más cosas en las que puedes meter la pata que lleven al garete de la compañía, ¿no? Es decir, cuando estaba dentro de una empresa multinacional, pues digamos que esta gestión de caja, los cobros o las condiciones de pago y este tipo de cosas, pues no eran un elemento para mí relevante. Vamos, yo no lo hacía. Entonces, son cosas en las que cometes un error y se puede ir al cuerno de la compañía. Entonces, y no era una cosa en la que tengo una formación ni una experiencia. Y eso sí que me generó más estrés o más preocupación. Bueno, preocupación, más ocupación, por lo menos. Pero al final, todas las empresas son muy ineficientes, si lo piensas. Es decir, hay un montón de cosas que no están bien, pero Sí. que vas... ¿Pero si te has despertado por la noche por eso? Cuando tengo- antes quizás, bueno, ni lo pensabas. Tengo la suerte de dormir bien, la verdad. Le dedico muchas horas al trabajo, eso también es cierto. Pero, bueno, también puedes dedicar un rato a hacer otra cosa. Y dormir mal, no, estar preocupado, sí ha habido momentos en los que, oye, pues veía que no... Justo cuando hablé con los socios para pasar del 10 al 95, sí tuve un momento de tener muchas dudas de si era el momento de dar el paso o si no, qué ocurriría, cuánto era, cómo de complejo eran los siguientes pasos. Bueno, eso sí. Pero luego, una vez va funcionando, también ocurre una cosa, que este medio nació en el año 97 y claro que podría desaparecer por lo que decía, algún error grave o un cambio de mercado muy fuerte. Pero tengo la sensación de que tenemos agarrado la marca y la gente responde, tanto nuestros anunciantes como nuestros lectores, con lo cual hay incertidumbre, claro. Pero yo igual soy consciente, pero miedo no he tenido. El fundador de FreePic me dijo que se quedó hace 2 años o algo así, una semana sin dormir por el tema del impacto de la inteligencia artificial que podría tener en un negocio. O sea, tú eres periodista, te gustan los emprendedores, te gusta, imagino, el cambio tecnológico. ¿Cómo ves el impacto de la IA en general en el mercado y en vuestro caso?
ChatGPT y la IA generativa en general, vamos a decir. Sí, la generativa ha salido a las portadas de los medios. La predictiva llevaba ya mucho tiempo funcionando y haciendo las empresas más eficientes. Y se ha hablado muy poquito, ¿no? Digamos que es muchísimo más sexy la generativa, ¿no? Bueno, sobre todo lo que permite es la democratización. Sin duda. Y que cualquier persona lo pueda usar. Eso es el cambio, ¿no? Que diría que es muy importante. Por supuesto, acepto ese comentario porque es plenamente certero. Entonces, ¿qué es lo que supone? Pues un cambio, una revolución enorme. Yo creo verdaderamente que hemos tenido una suerte extraordinaria. Las personas de una edad como la mía, yo nací en el año 66, cumplo 58 años ahora. Pues los que tenemos, se habla mucho de que los nativos, los millennials, los nativos digitales tienen una ventaja respecto a las personas más maduras, los amigos que sacamos emprendiendo con más de 50 años. Y no lo creo, honestamente. Ellos son más duchos, o sea, tienen más habilidad en algunas cosas relacionadas con la digitalización. Esto no hay quien lo dude. También con las nuevas tecnologías ahora de la inteligencia artificial, puede que también. Pero nosotros tenemos una enorme suerte porque sabemos perfectamente cómo era el mundo antes de que existiese Internet. Entonces, yo todos los días de mi vida doy gracias a que haya un geolocalizador en el teléfono y me lleve por los sitios. Yo me perdía y ahora no. Es decir, cosas tan tontas que uno las ve. Entonces, es una Pero oportunidad. Como periodista, sobre la IA generativa. Claro, perdona, me estoy dispersando. No. Sí, es verdad. Porque me interesa tanto Haces bien, tu punto de vista. Muy bien repreguntado. Te tengo que decir, al final, bueno, pero remato esto. Sabiendo la diferencia, ves también otra cosa, que los negocios se basan en una cosa que no se mide, que es la confianza. Y la confianza no se digitaliza. Y al final esto cambian mucho las reglas de juego en general, pero la base es esta, es la confianza. Entonces, contestando, la IA generativa y todo lo que viene previamente, para mí es un cambio tan radical, o más aún incluso, que la llegada de Internet, es decir, que es un salto súper relevante, y que lo que se viene diciendo, de hecho lo ponéis vosotros en la web de vuestra escuela, no te va a quitar el trabajo de inteligencia artificial, te la va a quitar otro tío que sí sepa utilizarla. Este es un cambio importante, pero también pensémoslo. Aprendimos a utilizar un dispositivo como un teléfono móvil, a utilizar el correo electrónico, a desarrollar un montón de capacidades alrededor de las herramientas digitales. Va a haber un cambio muy, muy importante. Y yo estoy viendo ya muchas soluciones que lo que hacen es mejorar la competitividad de las empresas, eliminando un montón de cuestiones que están relacionadas con los flujos de trabajo, con el Big Data de verdad bien aplicado. Justo la inteligencia artificial con Big Data es una manera enorme de desarrollarse. Y para el contenido de las revistas, como periodista. ¿Usas ChatGPT tú? Sí que he utilizado más como curiosidad en muchos casos, para emitir contenido no, pero para estructurar algunas cosas sí, y funciona, la verdad. Yo creo que ahí, en la inteligencia artificial generativa, el que gana es el que sabe hacer bien las preguntas, y eso es un sesgo bastante positivo para los periodistas, porque es parte principal de nuestro trabajo. Entonces, si sabes repreguntar, como has hecho tú ahora también, pues va sacando más cosas. Y no creo que generarán cosas. He visto ya algunos vídeos por inteligencia artificial súper bien hechos. ¿Vamos a generar nosotros? ¿Vamos a utilizarlos nosotros? Probablemente sí. ¿Lo estamos haciendo en este momento o no? ¿En qué utilizamos la inteligencia artificial? En que nos oriente un poco mejor sobre las palabras clave que debemos utilizar en los posts que hacemos en Internet. Eso sí funciona. Entonces, bueno, pues claro, haremos cosas. Pero, bueno, ¿que van a desaparecer los medios? Francamente no lo creo. No creo que vaya a haber... Igual me equivoco. Oye, esto está grabado, me lo puedes decir dentro de 6 meses. Mira, se han desaparecido todos los medios. ¿Y Google, tú cómo ves? ¿Crees que el buscador de Google está tan amenazado como dice todo el mundo? Yo no lo tengo tan claro.
Ahí hay dos preguntas, ¿no? Lo interesante también es, utilizando la tecnología, tienes superpoderes. Y nosotros hay miles de personas que se han formado y lo veo cada día, ¿no? De personas que dicen, ostras, no pensaba que me iba a dar tanta capacidad. Has dicho algo importante también sobre los emprendedores, que es la confianza en ti mismo. Yo creo que si usas bien la IA generativa, te da confianza. O por lo menos lo que he visto es que hay personas que entran en una formación y luego cuando controlan esas herramientas se sientan empoderados. Y eso es interesante también. Sí. También ayuda muchísimo. Lo que creo es que, y nosotros lo que siempre decimos es, te va a ser el 80%, pero tú tienes que dar un toque, ¿no? Porque al final hay un ángulo, hay una temática, ¿no? Específica que el ser humano aporta todavía frente a la IA generativa, pero te puede ayudar muchísimo, te puede dar ideas de manera tremenda. Pues lo que sí es verdad es que desde un punto de vista periodista dices, ostras, es que evidentemente me ayuda si lo uso, pero está haciendo parte de mi trabajo, ¿sabes? Entonces, como sí. Revista también dices, puedes generar mucho más contenidos. ¿Qué he pensado? ¿Un día te has preocupado o no de esto? Pues ya te digo que igual soy un poquito inconsciente, pero estas cosas a mí no me asustan. He visto muchos cambios ya. Entonces dices, oye, ¿qué he pensado ahora respecto a lo que estás diciendo? Si se desarrolla bien, hay un proveedor bueno, nuestros compañeros de Singular o lo que corresponda, podemos hacer un desarrollo que signifique una inteligencia artificial generativa que esté basada en los contenidos que nosotros históricos hemos metido durante todo este tiempo, es decir, que genere recomendaciones para emprender nuevas basado en lo que nosotros hemos puesto, tendrá una cierta posibilidad de que tenga nivel alto, vamos, si es que nosotros damos nivel alto, vaya, es decir, del nivel y el tono que nosotros tenemos. Eso quizás podría ser abordable. Y al final, lo que estás diciendo de la inteligencia artificial generativa, el ChatGPT, me pidieron que hiciese un guión para un vídeo. Yo sé hacer un guión para un discurso o para un vídeo, digamos, plano. Si soy guionicemos esta conversación, sería capaz. Pero si es para hacer un vídeo, ahora aparece no sé qué, tal, bueno, no tengo ni idea de cómo hacerlo. Entonces me lo pidieron para un encargo que estábamos haciendo, relacionado con un evento que vamos a organizar, y no sabía hacerlo. Lo puse en GPT y digo, hazme un guión de un vídeo en 3D que hable de estas cosas y no sé qué. Y no acertó, pero sí me puse la estructura que eso debía tener, que yo no la conocía. Entonces, con esa estructura ya compuse una cosa que me agobia, digo, esto no soy capaz de hacerlo. De estas cosas que te dejan bloqueado de, lo voy a hacer, ya lo haré mañana, y tienes durante 15 días ahí pues esto. Lo cogí, le dije, vaya, y tardé, no sé, media hora, 3/4 de hora en una cosa que llevaba procrastinando 16 días seguidos. ¿Sabes? Total. Bueno, también hay una pregunta que me gusta hacer en esas charlas, que es, ¿cuál es el éxito para ti? Hombre, yo creo que éxito es disfrutar del camino, ¿no? Esto quizás es muy, muy filosófico, pero dices, si tienes una meta y la logras, es lo que normalmente te dicen que es el éxito. Pero si para eso vives muy amargado, yo no creo que sea un éxito, o si es un éxito, no es un éxito que merezca la pena. Entonces, yo creo que es encontrarte bien contigo mismo, ir creciendo y ir, bueno, pues buscando mejorar todos los ámbitos de tu propia vida. Yo creo que eso, ¿qué es eso? El éxito es sentirte bien con lo que haces e ir creciendo. Por lo menos para mí, y lo digo en términos profesionales y también personales y familiares. Entonces, soy una persona feliz, sí, soy una persona que tenga éxito. Eso suena un poco raro que lo diga uno de sí mismo, ¿no? Entonces casi no prefiero ni pronunciarme, pero diría que sí, que al final, si van saliendo las cosas y vas disfrutando del camino, es eso, yo creo que es eso. Y aparte del fundador de Singular, que ya lo hemos hablado, ya que conoces un montón de emprendedores y emprendedoras, dame 2 nombres que tendrían que venir al podcast. Pues te digo de algunas que he hablado hace poco.
Si a Lupina Iturriaga no la habéis llamado, llamadla. Porque es un cañón, la verdad. Y es bueno sacar emprendedoras. Y además ella ha cambiado ahora mismo de empresa, montó FinTonic. Y ahora tiene una empresa nueva que se llama Seniors, no sé qué, que es de... No recuerdo el nombre exactamente de la empresa, lo siento. Pero que está dando asesoramiento financiero para personas que quieren planificar su jubilación y su futuro. Un pain en el mercado, como dicen ahora, bastante gordo, ¿no? Y yo buscaría a alguien que no esté tan en lo que te decía antes. Hay emprendedores mega brillantes fuera de Madrid y de Barcelona. Y además dices, oye, cuando vengas a Madrid te entrevisto, busca a alguien, este término tan feo que empleamos los de Madrid, de provincias, busca a alguien de provincias. Y no es tan difícil, en verdad. Un campeón regional. Yo haría eso. Vale, luego te pedimos algunos nombres. O rasca. No es tan Miramos a difícil encontrar. emprendedores. Hombre, de los 100 hay gente que nos ve en Madrid y Barcelona. Hicimos un esfuerzo en eso y también, oye, pues en incorporar que fuese diverso. Y de hecho, los 100 ya lo hemos hecho 3 veces. O sea, que ya llevamos 300. Ahí. Oye, Alejandro, ha sido un placer. Para mí también, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Ya está hecho. Estabas en la lista de las personas que queríamos. Pues muchas gracias por invitarme, muchas gracias por insistirme en que viniese, que sé que habéis tenido que hacerlo y bueno, pido perdón por eso y que de verdad que yo creo que hay una cosa muy clara, que en la vida hablando se aprende, pero muy poco, como se aprende es escuchando. Y para mí también ha sido muy interesante charlar contigo hoy. Pues muchas gracias. Gracias. Un abrazo.